Vamos a iniciar esta sesión con la mesa de diseño y tecnología con la presentación del profesor Daniel Monge, que no es un aparato para investigar fotografía, teoría e investigación y creación. La dinámica para los que estuvieron al nivel 1 del Estado hasta el momento es que las intervenciones van a ser de 20 minutos, 5 minutos para preguntas, y cuando falten 5 minutos preguntan, hacer unas bienvenidos. Gracias. Entonces 20 de ya. 20 minutos de Listo. Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Monge. Yo soy docente investigador de la Universidad Manuela Beltrán en Bogotá. El proyecto que vengo a mostrarles hoy. ¿Me pueden dejar encender la luz, por favor? Gracias. Sí, es que las diapositivas me quedaron inmundas, mejor me van a mí que a las diapositivas. No, mentiras, quedaron muy bonitas, pero prefiero sobre. Por si acá está el diseñador del... mi proyecto se llama Un aparato para investigarlos a todos, fotografía, teoría, investigación, creación. Y es el proyecto que he venido desarrollando desde más o menos el año 2008, 2007, no estoy muy seguro acá de las fechas porque todo ha sido como un proceso de construcción, de cosas que se van sumando una tras de otra. Entonces empecemos pues, como dicen, por el principio. Todo nace de mi compromiso político con el software libre. Más o menos desde el 2002 hasta el 2010 estuve supremamente involucrado así con todo en el activismo software libre, metido en reuniones, trabajando en colectivos, haciendo todo, arte electrónico, todo el cuento. Y con esa idea yo quise realizar mi tesis doctoral. Quise que mi proyecto de doctorado fuera por ese lado. Entonces, yo tengo una idea muy loca y muy mala, pero que fue lo que me permitió entrar al doctorado, que era si yo podía tomar las 4 libertades del software libre y llevarlas al territorio de la práctica fotográfica. Porque a propósito también soy fotógrafo, también tomo fotos, o sea, y estudié fotografía y todo. Y presento esta propuesta tratando de definir cómo podría llevarse el software libre, las ideas del software libre al territorio de la creación fotográfica. Lo que sucede obviamente es que entro al doctorado y me dicen, oye, esto no lo vas a hacer, esto es ridículo, o sea, sobre todo por esto, es muy poco ambicioso. Es muy buen punto de inicio esto de las libertades, pero llevémoslo más lejos. Y mi doctorado, el doctorado en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en la ciudad de Cuernavaca, México, tiene la flexibilidad de vincular sociólogos, artistas, diseñadores y cineastas, en este caso, y entonces lo que propongo más bien es esta tesis, que es Fotógrafos Viajeros, 4 formas de escapar del cyborg de la fotografía. Y mi cyborg de la fotografía, que es la propuesta fundamental y concepto central de la tesis, es una reificación de los intercambios sociales y simbólicos del campo de la fotografía. Lo que nosotros intercambiamos con las cámaras, con los otros fotógrafos, con los espectadores, con la persona que toma su celular y empieza a tomar una fotografía, con todo el mundo, todas estas pequeños intercambios simbólicos que estamos haciendo, eso es con lo que yo construyo el cyborg de la fotografía. Esa es mi idea de cyborg. Como notarán, es una cuestión bastante abstracta y empiezo yo a generar varios ejercicios retóricos que me llevan a la construcción de este cyborg. La idea de que un fotógrafo es un cyborg no es precisamente novedosa. La diferencia que tengo yo con el resto de investigaciones que postulan que un fotógrafo es un cyborg es que para mí un fotógrafo no es un cyborg. Un fotógrafo es el pequeño pedacito, una pequeña unidad microscópica, una célula del cyborg de la fotografía. Mi idea de cyborg de la fotografía se parece más a esto que están viendo acá, a una ameba. Y llego a esta idea de la ameba por 3 características que yo le encontré al cyborg de la fotografía. Por un lado, el cyborg de la fotografía pues es una criatura que cubre todo el planeta hoy en día, y básicamente desde que Albert Kahn dedicó todo su dinero y esfuerzo a hacer que la fotografía llegara a los últimos confines del planeta Tierra, la fotografía ha afectado a todos los países, todas las regiones, todas las ciudades del planeta ya por más de 120 años. Entonces es un fenómeno que cubre toda la esfera, y bueno, tenemos un par de camaritas en Marte, un par de camaritas en la Luna y satélites, pero planetario. Ahora,
También, si ustedes se dan cuenta, yo les dije que igual si quieres yo me sigo, o sea, no paremos. O sea, voy aprendiendo, pero yo sí. Lo que sucede, gracias. Cada fotógrafo, cada conjunto, cámara y fotógrafo, ¿cierto? Existen en el mundo, pero no están todos, digamos así, encendidos, en estado on todo el tiempo. Entonces acá es donde voy con la segunda parte de lo que es mi cyborg, es que mi cyborg tiene de cierta forma una existencia cuántica, como lo plantea con el modelo de cuántico de Wilhelm Flusser. Wilhelm Flusser, el filósofo checo-brasilero, él un día escuchó todo lo del gato de Schrödinger y él dijo, claro, eso es cuántico, pelado, si no puedo saber en qué estado está, ya esa es mi definición de cuántico, y él lo utilizó muchísimo para describir lo que él categorizó como el aparato de la fotografía. Y yo tomo este aparato, ¿cierto? Que siempre está, pues, o sea, no sabemos si está encendido o apagado, pero ustedes imagínense que en el planeta Tierra, en este instante, en este preciso instante cuando les estoy diciendo esto, se está produciendo una foto al mismo tiempo por el gran cyborg de la fotografía. Y por ejemplo, él va a tomar acá la foto y mientras tanto no es cyborg, pero cuando presiona el botón en el momento en que obtura, ahí él se convirtió en parte de esa imagen gigante que está produciendo el cyborg de la fotografía. Una imagen de un 60avo de segundo que cubre todo el planeta Tierra, y acá nos lleva a la tercera característica del cyborg de la fotografía, es lo misterioso. Porque todo esto se los estoy contando yo, pero nosotros no podemos ver la gran fotografía del cyborg de la fotografía. La gran fotografía del cyborg solamente la puede ver el mismo cyborg. Nosotros, por más de que quisiéramos, por más de que dedicáramos toda nuestra vida a ver fotografías, no podríamos ver las fotografías que se tomaron en la última hora en el planeta Tierra. No nos daría nuestra vida para ver esa cantidad de fotografías. Entonces la imagen que produce este cyborg ya es imposible de acceder. Solo existe para el cyborg mismo. Y es la imagen de la actualidad, es la imagen más actual que puede existir, la imagen, y solo la puede consumir el mismo cyborg. Entonces tiene estas tres características: es misterioso, es cuántico y es planetario, y cubre todo esto. Pero acuérdense que yo estaba tratando de generar una reificación completa del cyborg, y yo quería asociarlo de mis 4 libertades del software libre a la práctica fotográfica, y ahí es donde llego más bien, en lugar de pensarlo geográficamente, porque el globo otra vez, decidí generar una metáfora donde la geografía cambiaba a una topología, y así es que mi modelo de cyborg es como una ameba. Mi modelo, y los fotógrafos viajan dentro de esta ameba. Los fotógrafos que no hacen nada nunca para expandir a la fotografía, viajan acá en el centro de la ameba. Están ahí en el centro viajando, haciendo lo mismo que hacen todos los fotógrafos, la misma fotografía, es como el Instagram, una y otra vez, la misma foto, la misma foto, la misma foto. Pero de vez en cuando, cada cierto tiempo, algún fotógrafo toma un chance de hacer un viaje diferente. Y cuando uno hace un viaje diferente, uno crea un pseudópodo, uno proyecta con un vector de fuga al cyborg de la fotografía hacia un nuevo territorio. El mejor ejemplo de esto es el fotógrafo francés del siglo XIX, Nadie nunca se le había ocurrido la idea de hacer fotografía aérea, nadie. Y el tipo se montó en un globo, se subió y empezó a tomar fotos en el globo y se inventó la fotografía aérea. Y durante casi 120 años la fotografía aérea fue un negocio. La gente compraba, ustedes no lo saben, ustedes sobre todo los más jóvenes no se imaginan, pero antes uno compraba libros de fotografía aérea y los ponía en la mesa del centro de la casa y la gente podía ver a Bogotá desde el cielo. Y eso era una forma de la fotografía. Eso hoy en día se acabó porque nosotros tenemos Google y Google nos muestra todo y ahora son satélites. ¿Sí? Entonces ese pseudópodo que había crecido, que había generado una nueva forma de ver la fotografía, se contrajo nuevamente, y nuevos fotógrafos y nuevas formas de fotografía. Ahora tenemos la fotografía satelital, la fotografía robótica, y todo va cambiando. Lastimosamente, y acá trayendo un poquito a colación el otro teórico para mí es muy importante, Gilbert Simondon, la forma en la que se da el proceso de individualización de un conjunto técnico generalmente determina que la parte técnica contiene una mayor fuerza a la creación de pseudópodos que la parte humana. Y si fuera por la fotografía, todo el mundo tomaría las mismas fotos. Si fuera por la máquina pura, todos tomaríamos las mismas fotos. Todos haríamos siempre lo mismo, como con los carros. Si ustedes ven hacia atrás en el tiempo, al principio todos los carros eran ridículamente diferentes y con el tiempo se han ido uniformizando en sus cuestiones técnicas. Es decir, todos los cinturones de seguridad son iguales, todas las palancas de cambio son iguales, todo ese tipo de cosas se han uniformizado porque este es un modelo donde la parte maquínica del conjunto técnico ha tomado el control por encima de la parte humana. Y menos mal, porque nadie quiere tener accidentes de tránsito. O sea,
No me estoy quejando, me parece muy bueno en ese caso. Pero la fotografía no es buena, la uniformidad, porque si todo el mundo empieza a tomar la misma fotografía, la fotografía se vuelve aburrida y se nos acaba la fotografía. Y como yo soy fotógrafo y me gusta la fotografía, quiero que haya mucha fotografía. Entonces celebro a los fotógrafos que hacen algo diferente, celebro a los fotógrafos que tienen modos de viajar diferentes y los categorizo en cuatro formas de viajar. La primera, que es la que me parece más importante de todas, es la fotografía expedicionaria, cuando uno con el método científico emprende proyectos fotográficos para generar cosas diferentes, porque el fotógrafo no solamente obtura, el fotógrafo también tiene que pensar, y pensar de manera moderna, no pensar de manera hippie o postmoderna o hipster, no, moderna, como un investigador, así como Newton, ponerse una meta y hacer un proyecto de investigación. Claro, el mejor ejemplo de esto es el fotógrafo Ansel Adams, de principios del siglo XX. Inclusive el tipo era muy buen fotógrafo, pero el tipo trabajaba hasta para Kodak. Él generaba proyectos de investigación. Si alguno de ustedes estudia fotografía, él se inventó el sistema de zonas. Y todos estos productos de investigación, inclusive algunas como profesor universitario. La fotografía de Ansel Adams entonces genera formas de hacer diferente fotografía. Los otros con los que me enfoco mucho son los peregrinos. Los peregrinos son esos fotógrafos que crean un pseudópodo yendo hacia donde no se puede ir, desacralizando cosas de la fotografía. Uno de los mejores ejemplos siempre será Diane Arbus, porque antes de Diane Arbus uno no podía fotografiar gente fea. Eso era mal visto. Y después de Diane Arbus School, y bueno, ya nos aburrimos de fotografiar gente fea y otra vez estamos como, se está contrayendo el pseudópodo, o estamos pensando que la gente es más bella por dentro, algo así. Pero pensemos también en fotógrafos como Robert Mapplethorpe, ¿sí? Antes de Robert Mapplethorpe era casi que pecado encuadrar en el centro. Gracias a Robert Mapplethorpe, muchas de las ideas de la composición que estaban centradas en la academia fotográfica, marcadas con sangre, eso no se puede hacer. Gracias a fotógrafos como él, que generaron nuevas formas de encuadrar, podemos hacerlo. O formas de agarrar, de atrapar los temas, como todo el trabajo con flores de Robert Mapplethorpe genera formas de fotografía que son radicalmente diferentes a las que existían antes de él. Los otros fotógrafos que me interesan muchísimo son los nómadas. Un fotógrafo nómada es el que vuelve y vuelve y vuelve a su tema toda la vida. Yo tomo la idea del nómada de Lesiano, mi mesetudo, que genera estos territorios porque está constantemente dando vueltas y volviendo a lo mismo y está construyendo nuevas geografías sin necesidad de construir nuevos pseudópodos. Porque entonces yo llegué a la idea de que todo tenía que generar pseudópodos, pero no, también hay formas en las que yo simplemente puedo hacer que un terreno sea más mi terreno. El mejor ejemplo de esto es el pintor, fotógrafo y hoy en día artista electrónico David Hockney. Este tipo, desde muy pequeño, a él lo que le molestaba era la idea del único punto de vista de la fotografía, de que la fotografía fuera una cosa con un solo punto de vista. Desde pequeñito le empezó a molestar eso y cuando empezó a pintar y empezó con fotografías, empezó a cuestionar ese punto de vista. Luego hizo sus famosos joiners, en los que eran obviamente ya un cuestionamiento. Hoy en día, este tipo está haciendo camiones con cámaras que transmiten a pantallas y están descentrando los puntos de vista. Ha hecho documentales sobre la influencia del punto de vista único en la pintura del siglo XII, XIII y XIX y tiene una serie de documentales que se llama Hockney on Painting y Hockney on Technology, que los pueden encontrar en una página web de la BBC, pues se pueden ver por todo el mundo, y todo va a esta misma idea, el punto de vista, y vuelve y vuelve y vuelve constantemente, y el señor ya tiene 80 y pico años y sigue volviendo al mismo tema. Y los últimos que siempre los dejo de últimos porque son vagabundos, son los vagabundos, porque el mejor ejemplo, porque estos son difíciles de explicar, el mejor ejemplo es Eugene Adjet. Adjet es un fotógrafo que toda su vida va a ser fotógrafo simplemente. Él no quería la fama, él no quería la fortuna, él simplemente tenía su negocio, fotografía y quería tomar fotos y pues vivió así toda su vida tomando fotos y después, hoy en día, para los que estudian fotografía y supongo que también para muchos diseñadores lo consideran como el mejor fotógrafo de la historia. Uno siempre escucha estas grandes historias heroicas del fotógrafo que pensó que no iba a ser el gran fotógrafo, pero que sin embargo lo fue, y ese es Eugene Adjet. Y él genera una París diferente, y él genera una forma de existencia de la fotografía diferente, muy parecida a la de Sanders, que nos permite comprender que la fotografía no tiene que ser necesariamente lo que nos está pidiendo el cyborg de la fotografía que hagamos. Entonces, estos son mis 4 modelos, esta es la que acaba la primera parte de la presentación, estos son mis 4 fotógrafos, y así con esta tesis yo me gradué de doctor. Y súper bonito, me fue muy bien, me felicitaron, me aplaudieron, muy chévere.
Luego, entonces me devolví para Colombia y entro a trabajar en la Universidad Manuela Beltrán como investigador, y entonces obviamente, como me dijo uno de mis profesores, uno la tesis la sigue desarrollando por los próximos 10 años, y efectivamente he hecho eso, y entonces a la Universidad Manuela Beltrán le propuse el proyecto Un aparato para investigarlos a todos. Nuestra universidad tiene un fuerte componente en salud, y los de cine realmente somos la menor parte somos la comida. Pero eso a mí me ha dado la oportunidad de trabajar en un tanque de pensamiento. Yo en mi oficina, porque trabajo en una oficina, estoy rodeado de enfermeros, de terapeutas, abogados, sociólogos, psicólogos, y estamos todos ahí en la misma, es como una oficinita y todos estamos juntos, hablando todo el día, y los proyectos empiezan a convertirse en otra cosa. Y la evolución de mi idea del cyborg de la fotografía se vino a encontrar con otro aparato, con otro, y en últimas con otro cyborg, que es la investigación. Empecé a encontrar paralelos entre la investigación y lo que yo estaba planteando con la fotografía. De todo esto, yo soy el profesor de la línea de investigación-creación, entonces con los profesores de psicología hemos desarrollado proyectos en los que hemos tratado terapéuticamente a pacientes imaginarios como Will, el niño del libro de Ballard del El Imperio del Sol. Después de que acaba el libro, escribimos la segunda parte en la que lo tratamos. Hicimos esa ponencia en el Colegio Colombiano de Psicología el año pasado, donde también presentamos una ponencia sobre la influencia de Joseph Campbell en la forma en la que contamos el mito de Robert Capa. Entonces, y siempre estamos en el borde, porque lo que yo me di cuenta es que el último aparato, el gran aparato que yo podía usar, y que es el aparato para investigar entonces, es la retórica. Y en la retórica empezaba a construir, la retórica como la de Barthes, empezaba a construir todas estas nuevas propuestas para lograr acomodar a mis cyborgs. El resultado final, bueno, hay dos que son muy importantes. Uno que está en la compilación de ciencia ficción colombiana que salió el año pasado por Editorial Planeta, ya va a ser la segunda edición, y ahí tengo un cuento que se llama El artista electrónico, una tecnofábula con moraleja, en la que todo lo que les acabé de contar se lo cuento con más dibujadito. Y este libro, que es como una cosa un poco más seria y compleja, que se llama Mitologías y modos de existencia de los fotógrafos viajeros, en donde mezclo mis tres pasiones: filosofía, ciencia ficción e investigación. Y entonces la metáfora del cyborg acá está perfectamente descrita con la parte de libros de ciencia ficción y con una última experiencia de investigación-creación. De los médicos del hospital de Soacha de la ciudad de Soacha, me invitan a participar de un proyecto de investigación de cirugía de corazón abierto, investigación muy normal, pero necesitaban un fotógrafo pues, para que tome las fotos de los corazones. Y esto implica que yo tengo que ir a conocer el hospital, el quirófano y el corazón. Y empiezo a encontrar los paralelos entre mi aparato, que es la retórica, el cyborg de la fotografía y el corazón. Y así fue que pude componer este libro en un ejercicio de investigación-creación en el territorio de la retórica. Ese paralelo entre el cubo, que es el hospital, y el cubo, que es la cámara fotográfica, era lo que quería compartirles, y era básicamente lo que quería hablarles de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer cuando pensamos en software libre. Muchas gracias. ¿Y si tienen preguntas? Nunca hay algo que pueda. ¿Tengo tiempo para ampliar? Ah, sí, claro. ¿El título tiene algún eco tolkieniano? Totalmente. Yo me quedé pensando en dónde estarían los aparatos de los elfos y los aparatos de los... Pues me quedé pensando en el ojo de Sauron y me quedé pensando en las evocaciones. No sé, ¿podrías ampliar un poquito sobre eso? Puedo malintencionadamente desviar tu pregunta y solo cambiarla por: imagínate en el momento en el que llegué al comité de ética. En la Universidad Manuela Beltrán, el comité de ética no es solo de ética, es comité de bioética, porque es una universidad de salud. Pero todos los proyectos pasan por comité de ética, no importa lo que sea, obviamente, y con toda la razón del mundo. Y entonces llego yo con esta idea del aparato para investigarlos a todos, y todos estos médicos y abogados se quedan mirándome: bueno, a ver, vamos a hablar del título. Y yo: sí, yo sé que ustedes tienen problema con Gramsci y Althusser.
Y ahí de una vez me dijeron, no, señor Monge, faltaba más con eso, y así logré pasar mi título, porque les desvié la pregunta, ¿cómo lo acabo de hacer contigo? Sí, es un ejercicio retórico muy importante lograr desviar la pregunta. Orden. Es con respecto a lo que comentabas de Videofluencer y la programación de la cámara, el aparato como trata de con una programación que determina la clase de fotografías que se supone que debemos hacer o podemos hacer, ¿cierto? Y mencionabas unos ejemplos de fotógrafos, pues digamos ya de una manera, redescubrieron maneras, ¿cierto? De fotografiar, pero quería preguntarte con respecto a eso, si ahorita en este momento crees que es posible salirse de la programación de la cámara o hay fotógrafos que lo estén haciendo. Sí, hay fotógrafos que lo están haciendo, no hay ningún fotógrafo grande y famoso haciéndolo, hay muchos fotógrafos pequeños, porque también una forma de salirse muy contemporánea de este tipo de aparatos es lo pequeño, ¿no? Es el otro lugar que no tengo que, para ser diferente, no tengo que ser Robert Mapplethorpe. Puedo ser diferente pequeño, a mi estilo. Y hay muchos fotógrafos que tú vas a encontrar en pequeñas muestras, con pequeños cambios que logran afectar y crear pequeños pseudónimos. Pero hoy en día, como nunca, teniendo en cuenta lo que sobre todo la intrusión del software propietario ha hecho en las cámaras de fotografía y en la postproducción fotográfica, hoy en día cada día es más difícil salirse de esto. Cada día es más complicado para una persona proponer modelos de fotografía diferentes, porque la imposición que hace el texto escrito, esa ficción que es la programación que está detrás de Adobe, que está detrás de Nikon, que está detrás de Canon, todas esas líneas de programación tienen algo que la máquina física nunca tuvo, y es propiedad intelectual. ¿Sí? Yo con mi cámara, si yo quiero romperle y pegarle cosas por un lado, nunca ha sido ilegal, pero si yo le hago eso al software de mi cámara, eso sí es ilegal. Entonces, la forma de relacionarnos con los otros procesos creativos sí ha cambiado mucho y cada día es más difícil. Entonces, la respuesta es sí, pero en grados muy, muy pequeños. Yo les llamo micro rebeliones al cyborg de la fotografía. Sí. Yo no conozco mucho de fotografía, lo confieso, pero hace poco vi un documental de Johan Foncuberta que me pareció, digamos, bastante interesante en términos de lo que él llama hoy la economía de la imagen. Y es, tú dices, hay una especie como de expansión permanente. Al día tomamos 13 trillones de imágenes de todo el planeta. Entonces ellos dicen, bueno, basta ya de como el acto de creación y más el acto de como de reciclaje, y bueno, y están haciendo unas cosas súper interesantes alrededor de intentar desligarse de esa cosa tan monstruosa que es la toma simultánea de fotos durante todo el tiempo. Entonces quería preguntarte si en algún momento piensas en tu trabajo en los proyectos de las tecnologías de la imagen. Sí, justamente. Entonces, una cosa que hemos hecho y que no alcancé a hablar porque me fui en otros temas, pero una de las cosas que hemos hecho con los psicólogos del proyecto, con la doctora Natalia Ortegón, es que nosotros hemos entrevistado fotógrafos de guerra colombianos y hemos encontrado también la forma que la fotografía ha funcionado como un aparato terapéutico, ni siquiera es un aparato terapéutico, es como una muleta que uno tiene para sobrellevar el conflicto. Entonces hemos encontrado que en las formas narrativas que los fotógrafos de guerra colombianos tienen, ellos no se ven a sí mismos ni como víctimas ni como victimarios, sino como una tercera cosa en el centro, que están ahí pero no están ahí, y solo es cuando tienen la cámara, porque la verdad el resto de experiencias en el resto de experiencias que ellos tuvieron con el conflicto armado sí tomaron lado, pero cuando tenían la cámara tenían una especie de protección. Todo esto salió de la ponencia que hicimos sobre Robert Capa y cómo lo mezclamos con la idea del camino del héroe de Joseph Campbell. A partir de esas dos cosas nosotros hicimos varias entrevistas con fotógrafos que ahorita no puedo nombrar por cuestiones de justamente del comité de ética, que no me permite decir el nombre de estas personas, pero fotógrafos muy muy importantes de guerra colombianos que cubrieron el conflicto cuando estuvo más fuerte y que hoy en día son personas enteras, sin ningún tipo de repercusión que se pueda ver a simple vista, sino que es necesario
construir en medio de una terapia a través de otros modelos mitológicos. Justamente esos modelos mitológicos han incorporado la imaginación, la reificación de sus propias relaciones con el aparato y les dan nombre a las reificaciones que ellos mismos hacen, las bautizan y a partir de ese bautismo que le dan a esa reificación empiezan a mostrar que el traumado es el fotógrafo, ¿no? Es una cuestión eso ha sido una cuestión muy loca del proyecto. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. ¿La pronuncia sobre capa? Colonialidad incorporada subversionista. Resulta que se habla del cyborg de la fotografía, ¿cierto? Por ejemplo, para Víctor Galeano él lo denomina como mucha verborrea visual. Entonces, al hacer esa verborrea visual, ¿cómo hace